Comadre, ahí te dejo la voz para que me hagas favor de presentar a Gabriela. Yo aquí sigo, porque sí, hay mucho todavía que comentar. Claro que sí. Rodri, haznos favor de leer la semblanza de Gaby, por favor, antes de que comience a hacer uso de la voz. A ver, un segundito, favor, Rodri, por favor. Un momentito, es que como ando aquí con 1000 cosas. Un momento, por favor. Bueno, mientras le voy poniendo imágenes. También tengo las de Lili. Ahorita al rato las ponemos. Sí, gracias. Esperen un segundo. Un momentito, por favor. Es que tengo que ver la de la biografía del flyer que hicimos. Como estoy viendo, ojalá que no nos bajen el programa por la cumbia, porque YouTube también tiene sus políticas medio raras con... No, pero ahí está ahí está público, entonces yo creo que se puede. Ojalá, luego no son tan amables. Bueno, nuestra invitada especial, Gabriela Juárez Cabañas, es economista, política, docente, música y activista, difusora de medios y espacios culturales en Puebla, Oaxaca y Veracruz y Ciudad de México. Productora y locutora de medios alternativos de arte y cultura, miembro del Instituto de Neuroartes con sede en Bélgica, investigadora en redes internacionales de producción económica en México, conferencista y organizadora en activismo feminista. Ha sido docente y ha participado en proyectos en la UNAM, UAP, Colegio Oliverio Cromley, coordinadora de la Secretaría del Bienestar, Promoción de la Cultura de Paz y Reconstrucción del Tejido Social del Ayuntamiento de Puebla, entre otras actividades. Regidora suplente electa del 2021 al 2024 del Ayuntamiento de Puebla, funcionaria pública de la Estrategia Nacional de Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación Federal a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos, que inició en el 2020. Ya, a ver, déjenme ver. Bienvenida. Ahí está. Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Mi abrazo sororario desde aquí y gracias por estar en este espacio. Hice algunas preguntas para que vayas más o menos encarrilándote. Sabíamos que tenías un evento y bueno, a ver, las que pues que es y las que no, pues ahí me avisas, ¿no? ¿Por qué y para qué el feminismo? ¿Cómo ves el papel en el mundo del trabajo en México después de las reformas laborales? ¿Cómo ves la praxis en el mundo del trabajo para la mujer? ¿Cómo afecta el sistema patriarcal en cuanto a lo emocional y lo afectivo a mujeres y a hombres? ¿Cómo ves el avance de los cuidados parentales, de los cuidados del hogar? ¿Por qué igualdad de género y para qué la igualdad de género? ¿Cómo ves la participación de la mujer, el liderazgo de la mujer en el sindicalismo de este país, el hostigamiento y el acoso laboral? ¿Cómo ves los avances en la praxis de las leyes? Es para las dos. Bueno, muchas gracias, compañeras. Para mí es muy satisfactorio poder compartir este espacio, el diálogo y bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a la invitación que nos hace la planilla Fuerza Telefonista, la planilla Café. Para mí es un honor poder participar con ustedes como sector organizado de los trabajadores y que justamente un poco lo que yo he tratado de detonar y he tratado de generar y vincular es precisamente la importancia que tienen las mujeres en el mundo del trabajo, las obreras específicamente, para comprender la naturaleza de las reivindicaciones feministas. Voy a tratar de dar respuesta muy rápida a las preguntas. Agradezco su tolerancia en el tiempo y agradezco también pues haberme dado aún el espacio. Efectivamente venía de unas conferencias, recorridos municipales y una extensa jornada laboral que
bueno, no ha terminado. Bien, respecto para qué y por qué el feminismo. Bueno, a mí me gustaría partir de el reconocimiento de que el feminismo hoy es una de las, digamos, estructuras o de las formas organizativas con resultados más contundentes en todo el mundo. Me parece increíble la jornada del 8 de marzo que tuvimos este día y en general toda esta semana. Nunca había visto una cartelera tan amplia de tantos sectores contribuyendo al posicionamiento de las problemáticas de género, del feminismo en específico, y que me parece que es un buen signo de que el posicionamiento de la participación de las mujeres en el mundo laboral, en la academia, en muchas disciplinas y espacios de incidencia que tenemos las mujeres, pues ya tienen un reconocimiento, pero que sin embargo, algo que viví hoy justamente en las reuniones que tuve, las reuniones políticas alrededor de todo el día, es que en los municipios, en muchos municipios de este país, aún te dicen felicidades, amiguita, por ser hoy tu día, ¿no? Y bueno, son reuniones políticas que me dejan ver que aún tenemos una tarea muy amplia por la conquista del reconocimiento de nuestros derechos, incluso de las causas que mueven el propio feminismo. Y cuando me dicen felicidades, pues trato de contenerme, pero sí, en la primera oportunidad que tengo, sí manifiesto esta preocupación de que efectivamente el 8 de marzo no es una celebración, no tenemos nada que celebrar, pero sí tenemos mucho que hacer para honrar a la memoria justamente de las trabajadoras y de los esfuerzos que en todo el mundo se generaron. Y en ese sentido, yo quería también decir que una parte muy importante de las reivindicaciones feministas históricas surge pues en el sector organizado de las trabajadoras telefonistas que a principios del siglo XX en América Latina, en Europa, en España, en Uruguay, Colombia, por supuesto México, las huelgas de mujeres que ya estaban manifestando la importancia y la necesidad de revertir los efectos que digamos el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones ya estaba teniendo efectos nocivos en la vida de las mujeres, en sus familias, en el deterioro de la calidad de vida de las mujeres, y que por un tiempo se pensaba que la libertad que tenían las mujeres ahora para poder decidir y poder participar en el trabajo asalariado, específicamente en el sector de las comunicaciones, fue también y acompañó este proceso, pues al proceso de recrudecimiento histórico de la vida de las trabajadoras en todo el mundo, y que justamente fueron esas condiciones las que llevaron a las huelgas masivas de principios del siglo XX que derivaron en estos acontecimientos terribles que dieron como origen al 8 como una fecha conmemorativa del sector de las trabajadoras. Así que me parece que es muy importante situar el papel que jugaron las mujeres telefonistas en este desarrollo histórico. Y por eso es que creo que las reivindicaciones feministas y que la importancia del feminismo hoy tiene que dar una una mirada nuevamente a las trabajadoras para incorporarlas en las movilizaciones actuales. Yo veo con preocupación que el feminismo contemporáneo, sobre todo un feminismo muy clasista, no está considerando a las mujeres trabajadoras, porque ni las trabajadoras, ni las maestras, ni las campesinas son parte de los contingentes de mujeres que están saliendo a manifestarse. ¿Por qué? Porque es muy simple, porque tienen que estar en la jornada laboral, ¿no? Y entonces a mí me preocupa mucho todavía que digamos, esto que llamamos el feminismo no esté incorporando a todos los sectores de la sociedad, y sobre todo que no podamos reconocernos como un contingente importante que necesita identificarse a sí mismo como parte de la clase trabajadora.
En México, más del 53% de las mujeres que se ocupan, por ejemplo, en el trabajo industrial, que tiene como destino las exportaciones, es decir, mucho de este trabajo es el trabajo de la maquila para la industria de autopartes, la industria aeroespacial, la industria maquiladora de textiles, el 53% de los empleos que se generan en esta industria, que es una industria de punta, es ocupado por mujeres, ¿no? Y la mayoría de estas mujeres son que viven en condiciones muy vulnerables. Entiendo que ya se ha tratado el tema con nuestra compañera Gloria Tello, y a mí me alegra mucho tener esta coincidencia, esta preocupación coincidente sobre las condiciones que dan origen a una parte muy importante de la violencia estructural que sufrimos todas las mujeres. En este país, todas las mujeres en tanto trabajadoras. Es decir, que estamos hablando más de 3 millones de mujeres trabajadoras que compartimos las mismas condiciones de vida precarias y las mismas preocupaciones estructurales, y por lo tanto somos víctimas de básicamente el mismo modelo de sujeción, de explotación y de violencia, que más allá de la subjetividad que puede implicar la agitación feminista, yo trato de referirme siempre a las condiciones materiales muy concretas, y que no se trata de una conquista, digamos, de las libertades en el terreno de la subjetividad, sino que es muy simple y que se ve, es muy simple de entender en tanto que salario mínimo. Y en ese sentido creo que también la política pública en México tiene mucho que ofrecer y decir para el debate. En ese sentido es que creo que el feminismo, ¿para qué y por qué hoy?, pues tiene una respuesta multivariada y multifactorial, en la que yo me he concentrado en los últimos tiempos en poder visibilizar el trabajo de las mujeres, sobre todo de las mujeres maquiladoras obreras de la industria. ¿Qué pienso sobre, por ejemplo, la condición de las mujeres en el mundo laboral? Pues que, bueno, me parece muy importante visibilizar los patrones que se reproducen en el sistema de producción capitalista específicamente. Es decir, me parece que el feminismo de alguna manera solamente está suministrando paliativos a problemáticas estructurales que no se podrán resolver en tanto que no se comprenda que el sistema de producción y de reproducción material es muy complejo, pero que sí se puede comprender y que sí se puede combatir. Y eso es lo que llamo el origen de la violencia contra las mujeres, y que no está, en el que incluso nuestros propios compañeros también están sumergidos y que también viven condiciones pues muy difíciles, en tanto que sistema de producción y reproducción patriarcal. Es decir, comprendo que los hombres también sufren un tipo de violencia, o muchos tipos de violencia, que también están, digamos, sujetos a las condiciones imperantes de producción y reproducción del capital. Y a mí me gustaría decir que yo también creo que soy promotora de un entendimiento que nos permita ver a los hombres como nuestros compañeros, y que en todo caso la lucha no es contra los hombres, y que el feminismo no puede ser una lucha contra los hombres, sino es una lucha contra un sistema que es, digamos, global, pero que sí se puede combatir. Y me parece justamente que la organización sindical es uno de los caminos más importantes en el mundo del trabajo, y que definitivamente puede cambiar la vida de las mujeres en tanto la participación política de todas las compañeras. Sí creo que efectivamente las mujeres trabajadoras estamos atravesadas por una serie de problemáticas que tienen que ver con las relaciones de dominación patriarcales, que también afectan nuestra expectativa de vida y de nuestras condiciones de vida, que tenemos que cumplir, digamos, si queremos tener familia. Las mujeres que decidimos tener hijos, o que decidimos tener una vida sentimental en pareja monogámica,
no solamente tenemos que cumplir con la jornada laboral y con llevar el ingreso a casa, sino que además tenemos que atender dobles o triples turnos de trabajo. Y los cuidados parentales me parece que es uno de los productos de la violencia sistemática que sufrimos las mujeres, porque no podemos tampoco vivir satisfactoriamente nuestras maternidades, porque sufrimos abandonos, porque la participación política está sesgada, porque no tenemos tiempo libre para participar políticamente en las decisiones de la vida pública y política de nuestro país. Muchas veces, por ejemplo, el fenómeno de las Juanitas, esta simulación de las representaciones, me parece que, por ejemplo, el sistema electoral todavía tiene mucho que hacer en esta materia para garantizar que la participación política de las mujeres sea auténtica. Por ejemplo, en los últimos años, sí tenemos que decirlo, parte de los trabajos legislativos y de las luchas que se han llevado a cabo a través de iniciativas de política pública y legislativas, Morena ha encabezado mucho de estos trabajos para lograr que las representaciones políticas alcancen la paridad de género. Por primera vez en la historia de México, contamos con parlamentos en los que la representatividad parlamentaria está en una equivalencia del 50%, que no ha sido no es solo un mérito de Morena, sino que es un proceso largo, de una larga lucha nacional e internacional por la conquista de estos espacios políticos. Sin embargo, hay espacios de representación que no están garantizando la participación libre de las mujeres o de las compañeras, sino que ahora, por cumplir con la cuota de género, se están poniendo a las esposas, a las tías, las sobrinas o las hijas para poder, las comadres o las amantes, ¿no? Para poner como representantes de los cargos públicos y tener, y cumplir con la paridad de género sin que necesariamente esto represente significativamente o sustantivamente una representación legítima de las mujeres. En el terreno, en el desarrollo de las actividades políticas, yo con lo que me he encontrado en diferentes asambleas comunitarias en municipios y en capitales, en zonas urbanas y rurales, es que efectivamente, por ejemplo, en el ejercicio político, los compañeros todavía no están en una dinámica de aceptación de la necesidad de que, por ejemplo, las planillas o que las fórmulas de participación política se compongan de un hombre y una mujer, en el que no importando si la mujer representa o el hombre representa, ambos representan efectivamente el proyecto de nación, por ejemplo. No, todavía me encuentro en asambleas donde dicen, es que en mi municipio no hay mujeres que tengan la capacidad de asumir el cargo de representación. O se da el fenómeno de las Juanitas, como lo mencionaba hace un rato, que ocurrió en Chiapas. Se registran 16 candidatas, de las cuales cuando ganan por el tsunami Andrés Manuel López Obrador, al siguiente día de asumir el cargo renuncian y suben las suplencias, que eran hombres, ¿no? Entonces, ese juego, esa ambivalencia me parece todavía que es una demostración de una crisis de representatividad en la que todavía hay que generar muchos procesos educativos y muchos procesos de educación popular que nos permita garantizar que las mujeres tengan la participación política con ética, que no solamente se trata de participar políticamente, sino además atravesados por una ética, por el imperativo ético, que sea garantizar que las mujeres tenemos no solamente la obligación de representar a nuestras comunidades, sino además de incorporar una agenda de género, incorporar todas las otras agendas, ¿no? Y que es algo que no hacen los compañeros. Los compañeros no establecen agendas de género, por ejemplo, para liberar a las mujeres del trabajo doméstico y que puedan tener efectivamente
un desarrollo en la agenda política dentro de sus comunidades. Y bueno, las mujeres normalmente somos asociadas con las tareas de cuidados, y también me parece que es una situación gravísima, porque parece que nosotras somos, se ha transferido a nosotras la responsabilidad también de que los hombres que son criados o educados por mujeres son hombres machistas, y ahora tenemos que asumir la responsabilidad de que la crianza también es la reproducción de los machismos. Yo creo que no podemos negarlo. Yo creo que es cierto que también hay muchas mujeres que reproducen los esquemas de poder, que finalmente, no importando si son machistas o son androcéntricos o son andróginos, todavía nosotras cargamos con la responsabilidad de hombres y mujeres, y me parece que el planteamiento de las nuevas masculinidades es una posibilidad que descarga de nosotras esta pretensión de que los machismos provienen de las mujeres que educan. Con mucha preocupación miro también que la política de los cuidados materno-filiales son múltiples, y que muchas de las enfermedades que nosotras padecemos, como mialgias, lumbalgias, estrés, nerviosismos, crisis nerviosas y afectaciones que tienen que ver con, y que derivan, por ejemplo, en afecciones como infecciones genitales, cáncer, vulnerabilidad del sistema inmunológico, pues sí está asociado efectivamente con jornadas de trabajo extenuantes, con exposición a sustancias químicas, que también tiene que ver con los cuidados domésticos, que el trabajo doméstico no se valora, que la exposición de las mujeres, los detergentes, a todas las sustancias que se emplean en el hogar, no hay regulaciones para identificar que muchas de estas sustancias son nocivas para nuestra salud, y que nosotras no hay nada que nos proteja contra estas sustancias, y que su uso extendido en las familias normalmente incluso se identifican en los promocionales como vendes un detergente y bueno, pones a una mujer lavando, ¿no? Y que me parece parte de la política pública que definitivamente tiene que cambiarse, y que es materia también legislativa, que, por ejemplo, las sustancias de limpieza estén asociadas con imágenes femeninas, así como la eliminación, que me parece muy importante, un avance importante, la eliminación del impuesto rosa, que es que a los productos femeninos se les añada un impuesto especial solamente por ser productos para mujeres, ¿no? Que me parece una aberración del sistema de comercio, pero que, bueno, es un asunto que está a muy poco tiempo de revertirse definitivamente, y que, bueno, tendremos que ser vigilantes de que las empresas y corporaciones que promueven este tipo de consumo patriarcal, pues sean, digamos, responsables, y que a su vez la sociedad se niegue a reproducir y a consumir productos que someten a las mujeres a estereotipos de género. Finalmente, quisiera decir que en materia de igualdad en los espacios laborales, por lo menos en la gobernanza y en la experiencia que yo tengo en Puebla, en el Ayuntamiento de Puebla, en el periodo del 2018 al 2021, por primera vez se incorporan normas que permiten al ayuntamiento incorporar estrategias para la erradicación de la violencia en el espacio laboral, de todas las violencias en el espacio laboral. Y digamos, en el reconocimiento que yo tengo en el intercambio de experiencias que he tenido con otros ayuntamientos, es que, bueno, en muchos estados del país como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Ciudad de México, por supuesto, Veracruz, Ciudad de Puebla, se ha hecho un trabajo muy importante para que los ayuntamientos incorporen las normas y se certifiquen en estas normas que permiten establecer relaciones igualitarias en los espacios de trabajo, así como la representación de minorías como las discapacidades, y que es
prácticamente ningún ayuntamiento, excepto algunos espacios en la Ciudad de México, ha logrado cubrir la cuota del 3%. Me parece que es una situación todavía preocupante la dinámica de violencia laboral que se da en los espacios de trabajo, y que es un asunto que hemos estado trabajando permanentemente, pero que definitivamente sin la participación de hombres y mujeres para la erradicación de estas dinámicas y la denuncia, no tener miedo de la denuncia, es fundamental para poder avanzar. Y bueno, un comentario sobre la participación política de las mujeres en relación con el sindicalismo. Definitivamente es que yo creo que la participación de las mujeres, por lo menos en México, o lo que he podido ver de cerca en la experiencia, en experiencias muy cercanas, quisiera referir el caso de las compañeras de la Sierra Norte de Puebla, que hace muy poco tiempo lograron sacar a las mineras, a las corporaciones mineras que estaban teniendo injerencia en su territorio. Y esta lucha definitivamente tuvo que ver con el impulso que tuvo a partir de los colectivos de mujeres, que no tienen, digamos, que no se asumen a sí mismas como feministas, que no se asumen a sí mismas como mujeres organizadas, sino que son las mujeres que están manifestando una preocupación inmediata sobre las circunstancias que ha generado la mina o la minería, y en su momento la maquila y el desarrollo de la industria en sus comunidades, simplemente porque ellas viven, digamos, en el día a día las consecuencias de la extensión de las zonas francas en territorios como Puebla. Y ha sido las mujeres las precursoras, no solamente hoy, sino a lo largo de la historia del sindicalismo en México y en el mundo, han sido justamente las mujeres quienes han configurado los grandes contingentes y los contingentes más importantes para las grandes luchas que se han convertido en el ideario político y que figuraron una gran parte de ellas en la Constitución, en la primera propuesta constitucionalista de 1917 que retomaron los hermanos Flores Magón, y que me parece fundamental retomar y revivir para poder comprender cuál es la circunstancia del sindicalismo actual. Sin embargo, creo que los vicios que se reproducen de poder, tanto en sindicatos como en partidos políticos y todas las organizaciones sociales, todavía tenemos larga tarea. Mientras el imperativo ético no sea el bien común, todavía tendremos mucha tarea por delante. Y bueno, definitivamente es que la mayoría de nosotras hemos vivido y experimentado el acoso sexual, el acoso laboral, el acoso sexual en espacios laborales, y que mucho de nuestro desarrollo, de nuestras posibilidades de desarrollo laboral está vinculado con el tipo de relaciones sentimentales o sexuales a las que somos orilladas. Y cuando nos negamos a acceder a este tipo de relaciones, simplemente se ponen como grandes piedras frente a nosotros y es prácticamente imposible seguir subiendo, o definitivamente será mucho más difícil avanzar que si hubiésemos accedido. A mí me ha pasado, yo he tenido la experiencia, la muy infeliz experiencia de ser acosada por compañeros del propio partido, y que cuando no accedes a vincularte con ellos sexualmente, definitivamente te ponen trabas. Pero no es una generalidad. Por eso creo y por eso conservo la esperanza en que pues otro mundo es posible, y otro mundo puede generarse con espacios de igualdad y reciprocidad en responsabilidades y beneficios entre hombres y mujeres en los espacios de incidencia política. Y bueno, como comentario final, solamente me gustaría decir que espero ver en las próximas marchas, en los próximos años, contingentes de trabajadoras y sindicatos de mujeres y campesinas y profesoras al frente de los contingentes para contarnos y narrarnos sus historias y enseñarles, sobre todo a las más jóvenes, cuáles son las raíces de este movimiento, del movimiento feminista. Sí, compañeras, pues me parece fascinante esta narrativa, estos relatos históricos sobre la experiencia de las compañeras telefonistas agrupadas en un sindicato.
Y sí quería mencionar algo que me parece muy brutal del capitalismo y del sistema de empleos que se generan en la maquila. Decía nuestra compañera que hemos conquistado, por ejemplo, los espacios en las ingenierías, en el espacio laboral, en la academia, en las universidades. Sin embargo, en la producción de la maquila, por ejemplo, los empleadores prefieren a las niñas entre los 13 y los 16 años porque en la brutalidad del capitalismo se ha analizado biológicamente y fisiológicamente que las mujeres en ese espacio del tiempo, en ese espacio de maduración, hay una coordinación del ojo humano, que esto lo describía Marx en su crítica de la economía política del capital, en el capítulo sobre el desarrollo de la gran industria, cómo se daba este fenómeno en el que los empleadores, los señores capitalistas, los dueños de las fábricas, preferían la contratación de mujeres. Y ese fenómeno sigue ocurriendo, es decir, Carlos Marx lo describe como un proceso que se manifestaba en el siglo XIX, nosotros lo podemos reconocer en el siglo XX, en el desarrollo de la industria en América Latina, en el continente americano, pero lo más increíble es que en el siglo XXI el sistema de contratación sigue siendo básicamente el mismo. Empleadores que prefieren contratar a mujeres, niñas prácticamente, por dos situaciones. La primera es que las ventajas productivas que tiene la contratación de una niña, porque su rendimiento durante la jornada laboral es mucho más grande en ese rango de edad, por esto que decía la coordinación mano-ojo, específicamente para tareas que tienen que ver con por ejemplo, la soldadura de microchips. Este trabajo que se hace con mucha delicadeza, por ejemplo, para la generación de los microchips, de los microcomponentes electrónicos de industria de punta, lo hacen específicamente mujeres. La otra razón por la que los empleadores en las fábricas donde se maquila para grandes marcas como Samsung, Apple, etcétera, es porque la vulnerabilidad de las mujeres en ese rango de edad y las necesidades que tienen las mujeres en general para el mantenimiento, sostenimiento de sus familias, si son madres solas es peor, pero si además viven una violencia, si no son madres, pero viven violencia en sus casas, violentadas por los hermanos o los padres, o porque ellas son, digamos, la figura de limpieza en las casas, más o menos en esa edad. Entonces las niñas, mujeres o mujeres muy jovencitas prefieren emplearse que en las fábricas maquiladoras que seguir viviendo este tipo, múltiples violencias en el espacio doméstico. Eso me parece que es, digamos, uno de los elementos que tenemos que considerar para las explicaciones de por qué el trabajo de las mujeres en la producción capitalista es estratégico y que no es un factor reconocido por digamos, por las reivindicaciones feministas. Me parece que se ha invisibilizado el trabajo de estas niñas, que envejecen muy rápido también. Cuando las emplean entre los 13, 15, 16 años, en 10 años son mujeres cansadas, con enfermedades que antes estaban asociadas a mujeres de 45, 50 años, un cansancio, un estrés, un debilitamiento muscular, incluso, por ejemplo, esta situación de los abortos espontáneos que ocurren en la línea de producción es algo que no está descrito todavía por el sector salud, porque el aborto, la despenalización del aborto todavía no es algo que esté avanzado en nuestro país. Entonces, bueno, esto quería mencionarlo porque es
una problemática atravesada por muchas otras problemáticas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la violencia en el espacio doméstico, que tienen que ver con la reproducción de los estereotipos de género que se reproducen a través de los medios de comunicación, pero que no han logrado permear digamos, en el ideario político de las mujeres y de la agenda feminista, que tenemos que voltear a ver a las niñas obreras y que los pocos casos en los que se ha detectado que existen trabajadoras niñas ha ocurrido no por casualidad en eventos, en siniestros. Por ejemplo, Marx describía los sucesos los incendios que ocurrían dentro de las fábricas textiles, que por el manejo de estas fibras que son altamente flamables, ocurrían estos incendios, y que las instrucciones de los empleadores eran: cierren las puertas para que las mujeres no se roben las mercancías o los hilos o las máquinas. Y a Marx le sirvió para sus estudios, para poder sistematizar el análisis del sistema de producción capitalista. Pero este fenómeno fue recurrente cuando la expansión de la industria textil en América Latina pasó básicamente lo mismo. Regiones, fábricas que se incendiaban con mujeres y niñas adentro, y que ahí se veía, en esos siniestros se veía que eran las mujeres, y que había muchas niñas dentro de estas fábricas y que trabajaban sin ninguna regulación, sin ningún control, y que para el caso de la contratación de los hombres se tenía ya una presión, digamos, una presión de contratación laboral ya muy avanzada, pero en el caso de las niñas y de las mujeres no ha sido así. Luego, si recuerdan los casos de las plantas textiles que fabrican para Inditex, la corporación que agrupa a Zara, Bershka y otras marcas similares, en Bangladesh, en Sri Lanka, ocurrió exactamente lo mismo. Incendios de las fábricas textiles donde hasta que se contabilizaban las muertas se daban cuenta que eran mujeres. Pero no yendo muy lejos, en México, en el sismo de 1985, en la colonia Costureras, en La Obrera, en la Ciudad de México, ocurrió un fenómeno exactamente igual, ¿no? Empleadores judíos que tenían maquilas, hasta que comenzaron a levantar los escombros, no por el interés de desenterrar y encontrar a las desaparecidas, sino por el mero propósito de salvar lo más que se pudiera de las máquinas. Y se dio la orden de que las mujeres no salieran en incendios y en el sismo del 85. Y el caso de Costureras fue emblemático para comprender lo que pasó con las trabajadoras de la maquila en la Ciudad de México, pero que fue un fenómeno que ocurrió exactamente en la misma colonia en el temblor del 2017, donde nos encontramos que colapsó una fábrica de empleadores chinos y de empleadores judíos, que hasta que dieron la orden de ir a salvar a los dueños de esas fábricas, y no sé si se acuerdan que vinieron cuerpos de rescate de Israel y de España, que figuraron mucho, me acuerdo, en fotografías en las redes sociales, porque muchas mujeres publicaban fotos diciendo: ay, yo quisiera ser salvada por un rescatista como este, ¿no? Y yo recuerdo sentir mucho coraje porque ellos vinieron específicamente a sacar a los dueños de estas fábricas. En cuanto los sacaron, ellos se retiraron y fueron contratados por particulares que eran los familiares de los dueños de estas fábricas. Cuando nosotros estábamos en la lucha por evitar que entraran las máquinas para que rescataran a las mujeres que había dentro, ahí nos dimos cuenta, y por los relatos de los vendedores de dulces de afuera, que la mayoría de mujeres que estaban ahí eran mujeres de las que no se tenía un sistema de contratación, no se sabían de sus datos, se sabía que eran mujeres chinas ilegales, se sabía que eran mujeres hondureñas ilegales, se sabía que eran mujeres indígenas de Chiapas, mujeres indígenas del Estado de México. Y fue hasta el temblor y hasta que se levantaron los cuerpos que se supieron que la mayoría de ellas estaban trabajando de manera ilegal
en una maquila, en una empresa maquiladora que colapsó y que no tuvo las condiciones para soportar las máquinas que había dentro, y que la política del gobierno de Mancera fue: saquen las máquinas, no saquen a las mujeres. Y yo quería decir esto porque esa es la vigencia y la importancia de mantener activa la lucha y el espíritu de la importancia que tienen las trabajadoras en las luchas feministas, porque sigue ocurriendo, y la guardería ABC es otro de los fenómenos. Esta masacre que ocurrió en esta guardería por un incendio, pues la mayoría de los niñitos, de los hijitos víctimas, eran hijitos de mujeres de la maquila del norte de nuestro país. Y tenemos que decir que se maquila y que estas trabajadoras maquilan para grandes empresas como Apple, como Nike, como Reebok, Guess, Gap, etcétera. Entonces, bueno, solamente era mi comentario de cierre, de que no solamente tenemos esta agenda de desarrollo en la que seguiremos luchando, creo que tendremos que seguir visibilizando esto que pasa en el mundo del trabajo. Muchas gracias a todos por la invitación, a todas, a todes. Gracias, Gaby.